Muchísimas gracias por estar por aquí en la segunda charla del el 18º Salón del Cómic de Tenerife. Les recordamos que hoy hemos inaugurado nuestro evento y bueno, en el Centro de Arte de la Recoba con 9 exposiciones presenciales de las 30 que vamos a tener este año en 5 islas diferentes. Y previamente a esta charla que tenemos con nuestro invitado Javier Olivares, hemos hablado un ratito con Lorena Spiri. Antes de comenzar, les quiero recordar que este evento está organizado por la Fundación Cinemas Cómic con la colaboración de la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y además contamos este año con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Antes de comenzar, les voy a dar paso a un vídeo de nuestros patrocinadores que nos lo va a colocar nuestro compañero Cris, que está detrás de las cámaras. Por favor, Cris. Perfecto, pues nada, arrancamos ya con esta charla con nuestro invitado Javier Olivares. Bienvenido, muchísimas gracias Javier por estar aquí hoy. Hola, muy bien. Muchas gracias a vosotros por invitar. Pues nada, les recuerdo que además de esta charla, ¿vale? Que es la segunda actividad que tenemos hoy, tenemos una de las 30 exposiciones presenciales que hemos planteado para esta edición, corre a cargo de Javier Olivares y en este caso el guionista Santiago García, que es con la exposición, con la obra de La cólera. ¿Vale? Una de las obras más nombradas este año dentro del el cómic español. Tenemos a Javier aquí un poquito para que nos cuente sobre lo que hay detrás de este libro que a mí, este cómic a mí de verdad me cautivó desde el momento uno que yo abrí la primera página y dije, esto es una bomba. Javier, cuéntame, ¿de dónde sale esta historia? Pues bueno, nosotros, Santiago y yo, llevamos colaborando ya un montón de años, nos conocemos hace muchos años y este sería un poco nuestro último libro, un poco más, digamos, después de Las Meninas. Sabes que nosotros hemos colaborado por lo menos en varias historietas cortas de pintores. Hicimos un Jekyll y Hyde hace bastantes años para SM, que fue la primera vez que trabajamos juntos, que fue una manera como de empezar a ver qué tal, ¿no? Qué tal funcionábamos. Y luego, años después, intentamos hacer Beowulf, que acabó haciendo David Rubin, pero yo fui, digamos, el primer candidato a hacerlo, pero yo no pude hacerlo porque era muy joven y no sabía, yo creo que ahora me he dado cuenta de que lo que no sabía era gestionar el esfuerzo que lleva una novela gráfica, ¿no? Que tienes que estructurar muy bien el trabajo y luego pasarte un año y medio trabajando de una forma muy concentrada. Yo todavía en esa época no sabía muy bien cómo se hacía eso Sí, bueno, que además y la lo fui juventud parece haciendo. que podemos hacer de todo. Claro, uno cree que puede hacer de todo y no. Y entonces, bueno, lo que pasó, que me vino bien para aprender cómo hacerlo. Lo que hice fue cuando ya Santiago me propone Las Meninas, años después, ya sabía un poco cómo tenía que trabajar para no volver a meter la pata y cometer los mismos errores, ¿no? Entonces pude hacer Las Meninas y a partir de Las Meninas, digamos, la colaboración entre Santiago y yo como que se afianzó mucho más, ¿no? Ganamos el premio nacional y yo que estaba un poco, digamos, si quieres, en un camino lateral del cómic, ¿no? Que era un tipo más guerrillero que otra cosa, ¿no? No estoy metido en la industria, no estoy trabajando en Francia, no hago álbumes de vez en cuando, sino que más bien yo era una persona que hacía cómics pequeños y raros de encontrar y hacía recopilaciones, estaba un poco, y ya me había confirmado, o sea, me había conformado de eso, ¿no? Decía, bueno, pues nada,
me quedo aquí en mi esquina, ¿no? Y hago mis cómics y tal. Pero claro, Las Meninas lo cambió todo. Las Meninas me devolvió un poco al centro del mundo del cómic de forma muy inmediata, ¿no? Ujú. Y la verdad es que me alegré porque fui capaz de hacerlo y a partir de ahí, Santiago y yo ya nos propusimos, bueno, pues seguir trabajando como colaboradores, como autores, en los siguientes libros que se nos fueron ocurriendo. Y pasamos varios años que lo que hacíamos sobre todo era viajar y promocionar Las Meninas, porque fue un libro que estuvimos hablando mucho de él en bibliotecas, hicimos exposiciones, fuimos a dar charlas a colegios, a institutos, hicimos un montón de actividades alrededor del libro y en ese Bueno, es que tiempo, si me permites, a mí Las Meninas fue el primer libro el primer cómic que yo leí tuyo y de verdad que a mí me pareció, bueno, eso es de tesis. Solamente por el uso del color que tiene es una preciosidad y que sinceramente, menos mal que te trajo al escenario de lo que es el cómic español con ese premio que ganaste, que ganaron. sí, hombre, la verdad es que sí, yo ya te digo que teníamos que hacer algo un poco para llamar la atención del mundo editorial, porque es verdad que mis cómics sí tenían un poco si quieres, el respaldo de la crítica y a todo el mundo le gustaba mucho, pero yo tenía una etiqueta que era horrible, que era que yo era un dibujante de dibujantes. O sea, yo era el dibujante que le gustaba a los dibujantes, pero a la gente Mm. normal no. ¿Y Y por qué eso crees me que eso es lo, así? O sea, ¿por qué bueno, crees que eso era así? durante un tiempo era así, o por lo menos eso es lo que yo percibía y eso es lo que yo, digamos, proyectaba en los editores, sobre todo, que más, esto me lo dijo un editor, de hecho. Ujú, A ver, me dijo, tú es que eres un dibujante de dibujantes, ¿no? Entonces, como diciéndome, tú no vendes, es muy bueno y está muy bien lo que haces, pero no vendes, no eres un dibujante del gran público, ¿no? Y yo creo que Las Meninas viene un poco a romper esa barrera, ¿no? Y es verdad que luego me he encontrado con que, sobre todo es curioso en las críticas, ¿no? Tanto de Las Meninas como en La Cólera, hay muchas críticas que hacen esa especie como de diferencia entre, bueno, el dibujo de Javier es difícil y tal, pero todos dicen que al final el libro, digamos, el que eso me parece muy, muy lógico, ¿no? Que al final es el proyecto, el libro, el que te seduce. O sea, el dibujo es una herramienta más, igual que la planificación, que el color, que el guión. O sea, digamos que yo soy una pieza. Lo que pasa es que es verdad, en Las Meninas me ha pasado alguna vez que mucha gente incluso me decía, me ha gustado mucho a pesar de tu dibujo, ¿no? Me decían. Claro, porque es verdad que en el mundo tradicional, del cómic más tradicional, si quieres, mi dibujo es un poco más complicado de entender de entrada. Pero luego, ujú. como funciona bien y yo procuro que se entienda todo y que no sea un dibujo difícil, lo que pasa es que es un dibujo muy personal y no lo quiero cambiar. También yo creo que es uno de los valores que tiene, ¿no? Hombre, Que, desde luego, desde claro, luego. Tú tienes están a estas un alturas. sello o sea, es un estilo, corrígeme si me equivoco, es como tiras mucho del cubismo. Sí, bueno, el expresionismo, el cubismo, Ujú, me muevo, bueno, y luego incluso tengo muchísima influencia de la animación, sí. de otros dibujantes, de pintores, del teatro. O sea, tengo digamos, una mezcla que lo que puede pasar es que a lo mejor no es una mezcla tan obvia, ¿sabes? O tan convencional o tan normal. Entonces, los dibujantes de cómic en general se ve muy bien de dónde vienen en cuanto les echas un vistazo, ¿no? Bueno, pues de Ujú, la Franco Belga, o de Tintín, o de superhéroes, o de la animación. O sea, hay muchas corrientes dentro del dibujo de cómic que se pueden rastrear, ¿no? Y entonces la gente que es rara y de pronto dices, no sé de dónde viene este tío, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Y es porque muchas veces las influencias no son directas o no son tan obvias, no son no he bebido tanto directamente en las fuentes, ¿no? ujú. Pero claro, eso hace que el dibujo sea, digamos, más personal, pero yo creo que en el dibujo de cómic, de hecho, yo ahora miro mis cómics de hace 20 años y yo era mucho más complicado de entender hace 20 años. O sea, mi dibujo era más barroco, muchísimo más barroco, más deformado. O sea, digamos que era más difícil entenderme hace 20 años que ahora, que yo Vale. voy intentando que mi dibujo cada vez sea más legible Ujú. dentro de que estoy dibujando un cómic y hay una parte de dibujo que quiero seguir haciendo y tal. Pero es verdad que mi dibujo se ha vuelto muy legible en el mundo del cómic, ¿eh? También en la ilustración, a veces lo que hago es que ahí sí que puedo ya desbarrar más con lo gráfico, ¿no? Porque estoy menos sujeto. Claro. Bueno, lo comentabas antes, comenzaste en la revista Madrid y ya luego diste también el siguiente paso en El Mundo, luego en el Boston Globe. También has trabajado en libros ilustrados, tanto infantiles como para adultos, pero yo en lo que he leído un poco de
he indagado un poco de tu bibliografía, eh, tu obra está muy vinculada a la literatura. Bueno, más no sé si vinculada. Hombre, el cómic al final es Ujú. un medio híbrido y gráfico sobre todo, pero también tiene parte literaria. Sí, no, Y como un ilustrador, me refiero a que has adaptado muchas obras literarias. Por ejemplo, sí, Drácula es bueno, una cosa que a mí me encanta, me claro. fascina. Tu Drácula es una cosa que me gusta mucho. Tienes el perro de los Baskerville, tienes los cuentos de Navidad, Luces de Bohemia. Sí, Jane Austen, hecho de todo. Ujú, Sí, la verdad es que sí, pero eso fue, fíjate, hace muchos años yo empecé, mi carrera, digamos, empezó paralelamente como dibujante de cómic y como ilustrador. Como dibujante ujú, de cómic, como no tenía mucho trabajo y no era un dibujante muy convencional, digamos que mi carrera ha sido, en ese sentido, como te comentaba antes, más dispersa y mucho menos conocida, pero como ilustrador sí que digamos, entré por la puerta de la profesionalidad total, ¿no? Me fui a las empresas, o sea, a los editores y empecé haciendo libros de texto, empecé haciendo libro infantil, muchísimo libro infantil. Durante los 90 hice un montón de libros infantiles en un montón de editoriales y yo siempre pensaba y estaba como deseando que hubiera por fin una apertura del mundo del libro hacia la ilustración para adultos, que era una cosa que durante años era impensable. Tú llegabas a las editoriales y decías, no, no, los adultos no necesitan las ilustraciones, ¿no? O sea, seguían dándole a la ilustración todavía esa capacidad o esa característica un poco didáctica, ¿no? Que yo no creo en ella, por lo menos no creo que se deba hacer así. La ilustración en un cuento infantil todavía tiene esa particularidad de, bueno, de que los niños empiecen a leer porque hay dibujos, ¿no? Como si el ujú. dibujo, digamos, fuera como el, no sé, la zanahoria, ¿no? O el caramelo que te lleva a la Sí, lo que literatura. tenga Y bueno, tusa. claro, entonces durante mucho tiempo y todavía hoy, sobre todo en la literatura infantil, juvenil, se sigue usando el dibujo un poco así, ¿no? Luego ya, a partir del 2000 algo, que ya entran algunas editoriales, sobre todo nórdicas, yo creo que fue como la que rompió un poco más el hielo ese, ¿no? En el que estábamos metidos, empezó a proponer literatura adulta y literatura ilustrada y clásicos ilustrados, porque claro, todos en el fondo como ilustradores lo que te gusta mucho de vez en cuando es hacer un Pinocho, un Robin Hood o un Holmes, o cada uno lo que quiera, ¿no? Ujú. Pero lo que nunca pensábamos es que íbamos a hacer un Jane Austen o íbamos a trabajar con escritores contemporáneos, ¿no? Que es una cosa que está pasando ya, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí ha sido un campo de juego maravilloso. Yo estaba deseando que eso pasara. Y ahora ya no hago Sí. prácticamente libro infantil, casi todo es... Sí, bueno, que ahora que nombras el tema de los escritores, una de tus últimas obras, que Warburton y Beach, Sí. perdóname si lo pronuncio mal, No, lo hiciste con Jorge Carrión, que también es un escritor español bastante conocido. sí, sí, sí. Jorge además bueno, aparte de un amigo ya de hace años, él también trabaja como guionista de cómic, le Ujú, gusta mucho el cómic, es uno de esos, digamos, escritores que no tiene problema en admitir que el cómic es un medio maravilloso, que digamos, no todos los escritores lo piensan y a veces lo dicen y hacen un roto y tenemos que volver a coser como los doctores. Pero bueno, él siempre ha reivindicado el cómic y además, de hecho, ha trabajado como guionista con Sagar, haciendo los Vagabundos de la Chatarra, un libro que sacó hace unos años en Norma, muy interesante. Luego ha seguido trabajando con Sagar y cuando nos conocimos, una de las cosas que me dijo es que quería trabajar conmigo, haciéndolo en las gráficas, haciendo, mm, ¿no? vale, vale, vale. Eso, Warburton Beach, y la verdad es que estamos muy, muy contentos de cómo ha Yo la ido. verdad es que con ese libro también disfruté, bueno, con ese cómic también disfruté muchísimo porque, o sea, la parte de la introducción de Mary Shelley, no, perdón, de la madre de Mary La Shelley, madre, sí. o sea, a mí eso me hizo llorar. Esa parte a mí vamos, me rompió completamente. Es una parte muy bonita que está muy bien escrita y está muy bien ilustrada. La verdad que disfruté muchísimo. Em, Retomando un poco el tema que comentabas antes de, eh, digamos, la banalización, vamos a llamarlo así, que ha recibido la ilustración, y conectando un poco con la cólera, yo personalmente considero que tu ilustración está muy bien conectada con el guión y con lo que es la historia de la cólera. Porque si es verdad, obvio, evidentemente tu estilo de dibujo es muy marcado, es muy potente, es muy rompedor, pero a la vez eso
conecta muy bien, o sea, es lo que llamamos un poco la semiótica de ese cómic, con lo que quieren transmitir, porque además la cólera, a ver, es la historia de Aquiles completamente deconstruida. Ujú. Entonces, yo considero que ahí hiciste un trabajo muy potente, aparte que el formato del cómic, que es el álbum europeo, el tamaño que tiene, Grande. tienes unas dobles páginas espectaculares que estarán disponibles también, algunas de ellas estarán disponibles en la exposición que tenemos aquí en el Parque García Sanabria. Y la verdad es que yo te digo una cosa, sin ese tipo de ilustración yo no me imagino esa historia. Bueno, eso tiene que ver pues, con dos cosas. Primero, con que Santiago, él piensa muy bien y digamos que cuando trabaja o piensa en una idea, él la hace un poco a medida. O sea, él cuando Las Meninas es un proyecto que pensó para mí, porque llevábamos trabajando tiempo en unas historias cortas de pintores que todavía seguimos haciendo de vez en cuando, que Ujú. será un proyecto futuro. Y entonces ya los dos teníamos ahí una vinculación con el mundo del arte que nos apetecía explorar, ¿no? Y él había visto que yo funcionaba muy bien con él, que digamos que mi registro funcionaba muy bien. Yo creo que nos acoplamos muy bien. Hombre, también como para ganar un premio nacional. Claro, sí, pero aparte de eso, digamos que la manera en la que él escribe Ujú. y la manera en la que yo dibujo se complementan. O sea, que no, que a veces puede pasar que yo que sé, que la manera en la que uno escribe pues choca a lo mejor con la manera en la que uno describe esas cosas o las interpreta con dibujos, ¿no? Yo creo que Santiago me ha pillado muy bien la medida, se ha pillado muy bien cómo tiene que trabajar los diálogos, cómo tiene que trabajar las escenas, lo que me tiene que dejar a mí libre o lo que no. O sea, digamos la manera en la que me tiene que guiar porque a veces hay cosas que me dice y cosas que no, pero yo creo que las dos orientaciones las hace a propósito. O sea, él me dice, aquí quiero que te hagas esto y por esto, y aquí haz lo que quieras, porque piensa que yo ahí voy a tener espacio suficiente para proponer algo que sirva, ¿no? Y luego, además, los dos trabajamos muy pendientes de que estamos haciendo un cómic, o sea, los dos estamos muy conscientes, somos muy conscientes del medio en el que estamos trabajando. O sea, no tiene que, digamos, tirar de mí hacia el cómic para que yo, digamos, entre por, me domestique, digamos, e intente, porque mi dibujo es muy loco, ¿no? Y tiende, como él dice, lo dice mucho, que mi dibujo tiende a hacer un poco lo que le da la gana. O sea, que hay que sujetarlo, ¿no? Que es como un caballo, que es como tienes que decirle, no, ven por aquí porque si no se va. Pero yo es que también lo hago. O sea, yo cuando trabajo con Santiago me pongo mucho en el mundo del cómic, ¿sabes? O sea, sobre todo en la estructura, ¿no? En la narrativa. O sea, para mí es fundamental y para él también que lo que estamos haciendo es un cómic, es una historieta y se tiene que entender y tiene que tener unas características que por supuesto pueden ser rompedoras si queremos que sean rompedoras, ¿no? En el caso de la cólera es obvia, no hay una muy rompedora, pero si te fijas, esa parte tan rompedora está muy equilibrada con el dibujo. O sea, esa parte el dibujo de esa parte es más sencillo porque Ujú. es más complicada de leer. Sí, Entonces, sí yo lo es. tengo muy en claro, es que es una cosa que nosotros tenemos siempre en cuenta, ¿no? Si el lector, en esas dobles páginas, que son una sola imagen, ahí puedes complicar lo que quieras, porque toda la complejidad de esa doble página está en lo gráfico. No Y está bueno, en... igualmente tienes unas dobles páginas que estoy recordando ahora, que es el momento del talón de Aquiles. Esa página es completamente minimalista, pero es Sí, súper impactante. O sea, claro, eso es fue una también... cosa que... Claro, lo tienes que pensar muy bien porque a veces son cosas que no tenía. Esa página, por ejemplo, fue de las que más me costó. Porque Ujú, era, claro, porque en el fondo es una página contradictoria, porque de alguna manera es un momento muy pequeño, pero, ujú. pero al que le das mucho espacio. Entonces yo tenía que pensar, vale, venimos de todos esos momentos de batallas grandes y, si quieres, con mucho detalle, con muchos personajes, complicadas de leer un poco. ¿Cómo consigo ese momento tan íntimo, si quieres, tan pequeño, pero que tenga potencia, ¿no? Y probé muchas formas, ¿no? Un primer plano del pie, un primer plano de Aquiles, un primer plano de tal, la flecha haciendo así, partir la viñeta, o sea, hicimos como varias viñetas, como que la flecha atraviesa. Hicimos un montón de pruebas y al final la imagen que más me convencía era esa, ¿no? En la que el personaje está dibujado de una manera muy sencilla y está explicado de una manera muy sencilla todo y el único detalle es que la flecha es negra y todo lo demás
sea, pero eso, digamos, es gracias a que el medio del cómic admite ese cambio de tono perfectamente. O sea, de hecho, en la cólera hay varios cambios de tono. Sí, Todos los cambios de tono de la cólera sí. están pensados por algo. O sea, no son cambios de tono arbitrarios, ni gráficos, sino simplemente son. O sea, yo siempre digo que los libros me dicen lo que tengo que hacer. O sea, en eso yo soy muy, si quieres, me dejo llevar mucho, ¿sabes? Soy muy obediente. O sea, no intento doblegar el libro, no intento llevármelo, ¿sabes? Retorcerle la mano e intentar, sino que digo, a ver, ¿qué quiere de mí este libro? ¿Qué necesita? ¿No? Que eso es lo Ujú. que siempre digo, ¿no? Cuando yo creo que me hice mejor historietista, no mejor dibujante, ¿eh? Me refiero a mejor historietista, ¿no? Alguien que es más consciente del medio cuando en vez de preguntarme qué me gusta dibujar, empecé a preguntarme qué necesito dibujar. En esta página Sí, además pone muy sientes clara, la obra, qué escuchas la necesita? obra, exacto. Claro, podía haber dibujado ese plano y podía haber llenado el fondo de personajes peleándose, Ujú, que podría quedar bien, no está mal hecho el plano, no es incorrecto el plano, pero, ok. pero es mucho más interesante y el medio permite, o sea, el medio permite que aísles completamente ese acto de forma plástica. O sea, cuando desaparece absolutamente toda la batalla y lo único que tenemos es ese momento que transcurre durante la batalla y todo el mundo entiende que sigue la batalla, no es que se haya parado todo. Pero mientras que en el Ahora que cine es muy difícil hacer eso, porque tienes un montón de gente en plano y no puedes hacerlos desaparecer, porque el cine digamos, te obliga a mantener la realidad delante de la pantalla todo el rato, ¿no? sí. Por lo menos de No, y momento. además las cuestiones técnicas son diferentes también. Claro, en la historieta puedes decidir eliminar absolutamente todo tipo de personajes y todo rastro de batalla y todo rastro que te moleste para centrarte en un solo detalle y en un solo momento, sin salirte completamente de la narración, que eso es lo bonito del medio, ¿no? Que permite esas cosas. Ujú. Sí, ahora que estás comentando todo esto, yo me he fijado que en gran parte, bueno, no sé si es a partir de la cólera, pero sí por lo menos con el último libro que tienes con Jorge Carrión también ocurre, que el propio, o sea, la propia experiencia de lectura es un juego. O sea, porque tienes que darle la vuelta al libro, porque, en fin, sobre todo es esto, tienes páginas escritas, o sea, las páginas están escritas por los dos lados, o sea, como es el caso de Wargame y Beach. Eso es una curiosidad, ¿eso es algo que metes tú como dibujante, que mete el guionista, que es un consenso entre los dos? En los dos casos fue idea en ese momento, tanto el giro este del que hablas de la cólera como el formato acordeón, las dos fueron sugerencias de Santiago y de Jorge. También porque yo creo que ellos son muy conscientes también de que estamos trabajando con un objeto. Y Ujú, el objeto es importante y es interesante. Y ya que estás trabajando con un objeto, pues puedes darle una preponderancia al objeto, puedes usar el objeto para tu beneficio como narrador y puedes usarlo de una manera que nunca se hubiera usado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cólera, recuerdo cuando Santiago me comentó, dices, se me ha ocurrido que podíamos hacer esto, porque es muy bonito la idea de pronto en un libro tener que narrar de otra manera para conseguir un efecto extraño, diferente, y a mí me pareció una idea genial. Tuvimos que probar mucho a ver cómo lo hacíamos y sobre todo tuvimos que hacer una cosa muy importante y es que ningún lector pensara que era un fallo. Sabes ujú. que cuando estás leyéndolo, que llegues de forma natural, por la propia narración, por cómo está contada la historia, llegas de forma natural al giro. Porque si lo haces de forma muy brusca, si el giro es un giro brusco, inesperado, lo que piensas como lector es que está mal, que el libro Sí, está mal hecho y nada te ha llevado hasta allí. Nuestra tarea era llevar al lector de la mano, tranquilamente, como de una forma obvia y lógica, a que él mismo girara el libro de forma natural, que no sí, hubiera. eso que acabas de decir, lógico. O sea, yo, por ejemplo, el giro Claro, de la cólera lo percibí muy lógico, claro, pero completamente. porque pensamos muy bien todo el tema no solo Sí, de que se el personaje se sumerge y sumerge, sino ujú, qué dirección tiene que llevar el personaje, ¿sabes? Tuvimos que hacer pruebas de narrativa, decir, bueno, si se sumerge hacia aquí, luego tiene que girar, o sea, y luego al revés, cuando vuelve a sumergirse y vuelve a pasar, que de alguna manera te está llevando hacia la parte que tienes que girar el libro, ¿sabes? Son cosas muy sutiles de dibujo,
pero que Ujú. tuvimos que probar para ver si funcionaba y para ver si era lógico, ¿no? Bueno, Y es que en los pequeños detalles es donde está el engranaje que funciona. sí, sí, no, esos detalles hay que cuidarlos. Y Santiago y yo en eso somos muy cuidadosos. Y con Jorge también. Jorge tenía muy claro que el acordeón, el formato, era el mejor formato para contar las vidas de dos personajes y no, digamos, preponderar uno sobre otro. Que no hubiera uno delante de otro. Porque en un libro tradicional, cuando encuadernas un libro, tienes un personaje antes y otro después. A no Sí. ser que lo encuadernaras, que también podría ser, encuadernarlos uno hacia arriba y uno hacia abajo, que a veces eso se ha hecho. Libros Ujú. que tienen dos portadas, y empiezas a leer y cuando llegas a la mitad giras el libro y empiezas por el otro lado y puedes hacerlo, ¿no? En nuestro caso yo creo que el formato acordeón era el más adecuado, ¿no? Para contar esas vidas y no subordinar ninguna. Puedes empezar por cualquiera y puedes seguir leyendo como una especie de, ¿sabes? De círculo. Infinito. Sí, claro, Sí. terminar con una historia y empezar con la siguiente, ¿no? Ujú. Y esa experiencia, por ejemplo, fue muy interesante de hacer, ¿no? Ese formato, ¿no? Que yo lo he explorado alguna vez. En la cólera, de hecho, hay otro friso que no se despliega, pero sí que existe como friso, que es el escudo de Aquiles, que es un dibujo que tiene como 4 metros así de largo, Ujú. que en el libro no se pudo desplegar porque no venía a cuento, no quedaría bien, además era complicar ya todo más. Pero sin embargo existe como dibujo un friso largo, ¿no? Y Vale, luego pero he hecho existe, o sea, físicamente. Sí, sí. físicamente, pero que es una colección privada o está a la No, venta no, 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 o... no. O sea, digamos que ahora, por ejemplo, en La Coruña, en el Salón del Cómic de La Coruña, Ujú. es la única vez que se ha expuesto el friso completo. Vale, hay solamente una copia. Sí, sí, bueno, Vale, vale, vale. digamos que está, a ver, lo hice yo con las páginas, o sea, digamos que Okey. Vale, vale, lo vale. dibujé completo, o sea, el Ujú. dibujo es un dibujo completo, lo que pasa es que luego en el libro, por supuesto, sale en sus páginas. Pero si te fijas, digamos que cada página, cuando termina la página y miras el siguiente página, o sea, se continúa, digamos, es un dibujo, es un gran friso que se continúa, lo que pasa es que en el libro, pues por no complicarlo mucho, lo publicamos como páginas independientes, ¿no? Pero el Claro. dibujo original es un dibujo original grande, son 4 metros así de friso. Y bueno, pues se ha visto eso, en La Coruña lo pusimos, se puso el original de tinta, digamos, que eran eso como 4 metros. Y luego hice ese misma idea del friso, lo hice por primera vez en Luces de Bohemia. Luces de Bohemia, el libro que hice para Naya, Ujú. tampoco se nota porque además aquí ni siquiera las páginas estaban seguidas como en la cólera, sino que había una página y luego había 20 de texto y otra página. O sea, las ilustraciones estaban repartidas a lo largo del libro. Eran 10 ilustraciones, pero a mí se me ocurrió que era una bonita idea hacer un friso como si fuera un gran escenario por el que los personajes viajan. Max Estrella empieza a viajar por el escenario. Y entonces, luego eso lo puse en redes hace tiempo, ¿no? El dibujo entero, que es como Es verdad, creo recordar que algo en Twitter pusiste. Sí, 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 hace sí. tiempo puse todo el friso que luego en el libro no se ve porque además está muy separado por texto, ¿no? Pero me parecía que era una bonita manera de hacerlo y además creo que de alguna manera el lector a lo mejor incluso lo puede intuir. Puede Ujú. intuir que hay una relación entre una página y la siguiente a pesar de que, o sea, una ilustración y la siguiente a pesar de que en medio hay, imagínate, como 35 páginas de texto, ¿no? Mm. A Sí, veces, bueno, son detallitos esos que hace que la primera parte y la última parte en este caso estén conectados y la coherencia de la historia sea redonda, sí, pero prácticamente. siempre digamos que es un efecto en este caso que para mí tiene lógica, tiene sentido. En Ujú. Luces de Bohemia tenía un sentido porque era una obra de teatro y en el fondo es un escenario. Y en La Cólera tenía un sentido porque es un paseo panorámico por Grecia, por la Grecia de Aquiles, ¿no? Y, y en Warrior y Big tenía todo el sentido narrativo, porque era una historia paralela de dos personajes y además, mientras que Silvia vamos viendo cómo desplegamos París casi, ¿no? Cuando abrimos el libro, se ven todas Sí. las fachadas de las casas, de las librerías, y la parte de Warburg es como una especie de panorámica interior de su cabeza. Es Sí, más, yo lo percibí como una especie de mapamundi mental sí, en formato biblioteca. sí, sí, es que además eso, la idea de Jorge, Jorge me lanza como ideas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el laberinto era una de esas ideas que él quería explorar.
Ujú. el mapa, los mapas le gustan mucho a Jorge, ¿no? Siempre que puede pone un mapa. Y yo a mí no me gusta hacer mapas, entonces siempre que puedo le propongo otra cosa. Le digo, no, Ujú. no, mapas no, tal. Pero a él le gustaba mucho como, en el fondo era un territorio, ¿no? Digamos, el París de Silvia como la mente de Warburg son dos territorios de trabajo. Uno es un territorio exterior y físico y real, y el otro es un territorio mental. Pero yo trabajé así, o sea, me gusta que no soy un dibujante excesivamente conceptual, ni Ujú. cerebral, ni intelectual, pero sí me gusta tener a veces apoyos, o me gusta tener, bueno, a ver, tú dices que te voy a decir que no. No sé, yo tengo Bueno, mis dudas en lo de intelectual, la verdad. o sea, Jorge es una persona mucho más, en fin, más erudita y más intelectual, y de hecho sus guiones suelen ser suelen ser muy abstractos en ese sentido, mientras que Santiago sí es más concreto con las páginas y con los... O sea, Santiago piensa un cómic, luego dentro puede ser muy Sí, complicado. sí, Santiago se Jorge nota no, un poco Jorge, más que es sí. más, histórico, o sea, histórico no, que cuenta una historia. Sí, no, a Jorge le gusta más trabajar con algo más abierto, ¿sabes? Más, Ujú. sí que cuenta la historia, pero le interesa menos digamos, la narrativa tradicional, la peripecia tradicional, la estructura tradicional de las historias. No le interesa tanto como hablar de ciertos temas y dejar temas un poco sobre la mesa y hacer una cosa menos orgánica, menos estructurada como cómic. Soy solo yo el que lo estructura. En la parte de Jorge, digamos, él me usa a mí, o sea, él me lanza todas las ideas, un poco, no desordenadas, pero sí muy abiertas, digamos. Incluso me lanza varias y yo escojo. Muchas veces él me Vale, dice, vale. esto puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Y yo digo, pues esto. No, pero además en el caso de la historia de Wargun, yo creo que ahí le salió a Jorge, o sea, disfrutó muchísimo porque, o sea, es biblioteca y librería por Claro, todos claro. lados, que es la historia, ¿no? Es la historia de cómo se estructuró la librería, la biblioteca de Warburg. Y la verdad es que sí, esa fue una de las partes que también más me impactaron, pero por cómo, o sea, es lo que te digo, la unión entre el guión y el dibujo está muy bien lograda. Sí, pero eso es un poco nuestro trabajo. O sea, Claro. yo creo que es un poco de los dos. De Jorge escogiéndome o de Santiago escogiéndome. O sea, yo creo que ellos ya saben perfectamente que mi trabajo encaja de alguna manera con el suyo. Y digamos que nuestras uniones es más que la suma de las partes, que es una cosa que suele pasar poco. Ujú. Cuando dos colaboradores, en nuestro caso dos, pero pueden ser muchos más en una peli o en cualquier otro tipo de proyecto, se unen y lo que sale de ahí es una cosa que no puedes imaginar, digamos, y es mucho más interesante que un dibujante o un escritor o un guionista trabajando juntos, sino que de pronto nos potenciamos, que eso es una cosa que pasa, les digo que cuando pasa es muy interesante y yo creo que Jorge es consciente y Santiago también, y yo también. O sea, los tres somos conscientes de que eso pasa. Y luego lo que hacemos es procurar que pase, ¿no? Y poner las piezas sobre la mesa de tal manera que eso suceda. Pero Ya. en nuestro caso, ya te digo, yo creo que es conciencia de lo que estamos haciendo. O sea, los dos queremos, o los tres queremos trabajar en cómic, estamos haciendo un cómic, nos encanta el medio, nos gusta mucho y lo queremos explorar, que es otra de las cosas que a los tres nos pasa, que nos gusta mucho explorar el territorio, a ver a dónde llegamos, ¿no? Y qué hay más allá y qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar con el cómic, ¿no? ¿Qué podemos hacer con él? Eso es una de Vale. las cosas que yo creo que casi que nos une a los tres, aparte de que nos gusta contar historias y todo, es esa capacidad un poco, si quieres, exploradora, ¿no? Decir, oye, y si hacemos, y si voy a probar, vamos a probar esto, a ver qué te parece, ¿no? Eso es Sí. interesante, ¿no? No, claro, y forma también parte de lo que es la identidad del trabajo que ustedes hacen. Mira, vamos a pasar ya a la parte de preguntas, ¿vale? Que ya tenemos Vale. varias cositas aquí del público que nos está viendo, que les recuerdo a todos muchísimas gracias por estar aquí y que nada, esta charla y Santa Cruz Comic es posible gracias a la organización de la Fundación Cinemas Comic con la ayuda de la Cátedra Cultural Moebius y el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Dicho esto, Javier, Juan Miguel González te lanza la primera pregunta. ¿Consideras que el Premio Nacional del Cómic es equivalente al Eisner? Bueno, equivalentes.
Podría ser, hombre, no lo sé. Quizá, hombre, el Eisner es un premio particular, que si lo da una editorial y lo da un colectivo de gente, no sé, no lo da el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que en eso la diferencia yo creo que la diferencia es esa. O sea, mientras que el premio nacional en España te lo ofrece o te lo concede el gobierno de tu país, digamos, el que sea, el gobierno como entidad, si quieres. Los premios Eisner son unos premios, yo creo que son privados, en el sentido de que los da una institución de Estados Unidos que no sé cuál es, si San Diego o un comité, o sea, es algo más privado. A nivel de importancia, si quieres, que yo creo que la pregunta puede que vaya por ahí, sí, o sea, digamos que el premio Eisner en Estados Unidos, el Eisner y el Ignaz, que son dos premios muy prestigiosos y yo creo que los más importantes de Estados Unidos, o por lo menos los que más trascienden. Puede que haya muchos más premios de la industria americana, tampoco soy un conocedor de la industria americana demasiado, entonces no lo sé. Pero vamos, a nivel de, si quieres, de importancia dentro del mundo del cómic, del mundo de la historieta, tanto allí como aquí, sí, podría ser el premio nacional allí el equivalente al Eisner, porque ya más arriba del Eisner, digamos, no hay nada, no hay ningún otro premio, ¿no? Es un poco el premio que todo el mundo quiere conseguir y a nivel de prestigio, pues sí, es bastante prestigioso. Sí. Nosotros estuvimos nominados, yo creo que con Las Meninas y con La Cólera, hemos estado Con la nominados. cólera. No, Recuerdo haberlo sí, es verdad, leído. creo que con Las Meninas, no, con La Cólera sí. Con La Cólera además al Ignaz también, estuvimos nominados a dos premios. Ujú. Porque, pero bueno, no, perdona, no. No Que te porque lo di. Es que recuerdo La que en Cólera no, cuando. porque La Cólera no se ha editado allí. Yo creo Pero que es que yo recuerdo haber leído algo de Leisner, porque cuando te también dieron estoy el. confundido, ¿eh? Pero me suena que, claro, que son premios a libros que se han editado allí, aunque sean extranjeros. El Eisner tiene esa categoría de mejor libro extranjero editado allí. Entonces, La Cólera no se ha editado allí todavía. Entonces, yo creo recordar que no, que nos nominaron a Las Meninas. Pero bueno, a lo mejor yo, como ya también soy mayor y no me entero, se me ha olvidado y me dice alguien, no, te nominaron a la cólera. Yo creo que no, que la cólera lo que nos han nominado a muchos premios son aquí y hemos ganado premios en España, digamos, en los premios nacionales. Nacional me refiero no al nacional, sino a los, no No, sé, no, ganaron Elías, el Zona Cómic, la Comics, el Lorna, que son el de francés Aragonés, también. perdona, el de la crítica Dolmen también lo ganaron, todo en Sí, 2020. hemos ganado un montón de premios aquí. Pero Ujú. yo creo recordar, igual me equivoco, pero creo que no, porque me suena que los Eisner y los Ignaz son premios a libros extranjeros editados en Estados Unidos. Entonces, como Las Meninas lo editó Fantagraphics, pues yo creo que nos nominaron a los dos, pero no los ganamos. Pero bueno, está fenomenal que nos nominen. Yo, ¿sabes? Me nominar a Eisner ya es un premio, ¿sabes? Para mí. O sea que sí, podríamos decir que sí. No sé si le he contestado la pregunta bien, creo que sí. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta de Pedro Julio Pérez Marcos. Te dice, yo soy fan de la portada de Beowulf, perdón. Tu estilo de dibujo creo que encaja muy bien con el estilo que se podría encontrar en esa época en ánforas o telas, por ejemplo. Una pregunta, ¿te han pedido que cambiaras tu estilo en algún trabajo para que encajara mejor con la idea que tenía el guionista? No. Nunca. Eso es algo que hago yo solo. No me lo tienen que pedir. Claro, yo me busco una manera. A ver, es lo que te decía antes. Para mí, eso lo aprendí y lo sigo practicando bastante como ilustrador. Que yo creo que una de las cosas más importantes o más interesantes que me ha enseñado ilustrar libros, tanto para adultos como para niños, pero sobre todo para adultos, es que en el momento que me enfrento a un libro, el que sea, ya sea Lady Susan o ya sea Jekyll, perdona, ¿cómo era? Sherlock Holmes o La llamada de lo salvaje o cualquier libro hecho, Cuento de Navidad de Dickens, o sea, hecho El Drácula. el Drácula. Cada libro, digamos, me dicta un tono, me dice, no, tienes que ir por aquí, tienes que ir por aquí. Y yo me adapto al libro, de alguna manera busco una manera gráfica interesante de abordar, porque nunca es igual, cada libro es diferente, cada tono es diferente, cada época es diferente y me gusta, digamos, cambiar de estilo, cambiar de manera, cambiar de técnicas y de recursos. Y entonces yo creo que en el cómic
me pasa igual, ¿no? Cuando yo hacía mis historias, no, porque yo hacía mis historias y hacía lo que me daba la gana y de alguna manera, digamos, entraba por la misma puerta todo el rato, más o menos. Pero en el momento que empiezas a trabajar con guionistas, claro, ellos vienen con otras ideas, con otros mundos, con otras propuestas, te llevan a otros sitios, que eso está muy bien porque te sacan un poco de tu mundo personal, de las cosas que te gusta hacer, las casas y las chimeneas que Hombre, me... siempre es divertido salir de la zona de confort, claro. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, que al final tú te buscas tu sitio en el que te gusta estar, que te gusta dibujar las cosas que te gusta dibujar, y de alguna manera tu mundo personal y tus ideas se acoplan y te, digamos, te hacen como de pareja ideal de tu dibujo. Cuando viene alguien de fuera y te propone, Santiago, por ejemplo, proponiéndome Beowulf o proponiéndome Las Meninas llevándome al siglo de oro, o luego llevándome a la Grecia clásica, o Warburg y Beach, ¿no? Jorge diciendo, no, no, ahora tenemos que dibujar pues, a Silvia Beach en París, en los años 30. De pronto, claro, son propuestas que a mí me parecen retos narrativos y gráficos, ¿no? Y lo que me gusta precisamente es eso, decir, ¿cómo voy a dibujar esto, ¿no? ¿Qué estilo necesito? ¿Qué necesita el dibujo? ¿Dónde estoy? ¿Qué época es? ¿Me puede ayudar la época? En el caso de las meninas y de la cólera es obvio que sí. O sea, las meninas estaba me metí mucho en el siglo de oro y lo estudié bastante para conseguir Sí. ese aspecto oscuro, negro, Ujú. ¿sabes? Como tan definido y el cuadro me ayudó mucho también a toda la parte compositiva, ¿no? Decidí que todas las partes de Velázquez eran frontales, de hecho todo el libro, toda la parte que es la vida de Velázquez enteras, nunca hay un plano, digamos, cenital o tal, siempre todo es frontal, que Sí. eso es una manera un poco de citar al cuadro todo el rato, para mí es una manera de citar al cuadro y de hacerlo coherente con la época. Y luego con la cólera, claro, de pronto me vi lanzado a la otra punta, ¿sabes? A gente, al cuerpo humano, como territorio, de pronto, de trabajo, ¿no? Que es una cosa que yo hacía mucho que no transitaba. Sí, es Lo cierto, hice, tienes un estudio de anatomía ahí bastante, es que bastante no me curioso. quedaba otro remedio, ¿sabes? Es como me pasó con la llamada de los salvajes. A mí no me gustaba dibujar perros y me encargaban la llamada de los salvajes, que está lleno de perros. Y dije, pues me tengo que poner a dibujar perros, tengo que encontrar la estructura, tengo que llevármela a mi terreno, tengo que comprender cómo funciona un perro para dibujarlo, ¿no? Aquí tenía recursos, porque yo, hombre, durante muchos años, cuando era más joven, tuve una época en la que estaba muy influido por la fantasía heroica y los dibujos de Conan o de Moebius, bueno, de Moebius no, más bien de Corben, ¿sabes? Tenía Barry Smith, todos estos dibujantes así muy físicos, ¿no? Con el cuerpo humano, que trabajaban muy con el cuerpo humano, pues tuve una época que me gustaban mucho, los copiaba y dibujaba como ellos. Entonces aprendí un poco la forma básica, ¿no? Luego lo que pasa es que, claro, ya lo vistes todo con ropa y de alguna manera el cuerpo lo abandonas, salvo en casos muy excepcionales que lo necesitas. Y en este caso era obvio. O sea, el cuerpo humano fue uno de los retos de este libro, porque está en todo el libro. Sí, Entonces necesitaba volver a trabajarlo, a confiar en él y a decir, bueno, a ver cómo estructuro estos cuerpos, ¿no? ¿Quiénes son estos guerreros? ¿Cómo son? Y claro, y salen mucho, digamos, el trabajo de anatomía, que luego, por supuesto, la llevo a mi terreno, no es como me podrás imaginar, no soy anatómicamente preciso ni correcto, pero perdona, está sonando ujú, esto, lo voy a cortar. Pero, por ejemplo, sí que... Uy, no se corta. Pues bueno, vale, pues nada, suene y ya está, perdón. Pues no te entonces lo que hice fue preocupes. eso, trabajar un poco toda la parte de anatomía y volver a sacar un poco esas herramientas, ¿no? Que se supone que tienes, y de hecho las tienes en tu cabeza, las has olvidado, pero bueno, es como dicen de montar en bici, ¿no? Cuando sacas un Mm, poco otra vez el lápiz y te pones a dibujar. Pero tuve que hacer un trabajo, digamos, previo pues eso, de búsqueda otra vez de cómo funciona el cuerpo, ¿no? En todas esas situaciones y de cómo iba yo a trabajar con él. Y bueno, lo hice bastante tiempo, estuve casi un mes buscando las proporciones, buscando la elasticidad de los cuerpos, la gracia. Tenía que ser una cosa grácil, ¿no? También porque estábamos trabajando no, digamos, estábamos trabajando con mitología, ¿no? La mitología para mí ya tiene un componente estilizado ideal, si quieres, ujú. Sí, no, idílico. un poco idílico, sí, y además luego tenía como ayuda la propia, lo que decía el chico que preguntaba, ¿no?
el propio mundo griego, o sea, la propia gráfica de los griegos, las esculturas Sí, clásicas, la iconografía que tienen en aquella esta época. iconografía, Ujú. pues claro, la estuve estudiando mucho y me metí mucho hacia ahí. Y eso estaba, la estilización era una cosa que los griegos tenían muy clara. Entonces, Sí. también para mí eso es una manera de acercarme a ese mundo, ¿no? Coger esa estilización y trabajar con ella, ¿no? En vez aparte de los cascos y toda la parafernalia que tenían, la estilización fue uno de los motivos más importantes, o una de las cosas que de alguna manera estuve trabajando más, ¿no? Porque necesitaba estirar esos cuerpos y trabajar con ellos para conseguir, y de forma natural, porque eran muchos y durante mucho tiempo, durante muchas páginas. Entonces, fue un trabajo que tuve que hacer. Entonces, pero ya te digo que cada libro me pide una cosa. El próximo libro me pedirá digamos, otro territorio, otro nuevo reto que tendré que asumir y que afrontar, supongo, pero bueno. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos otro de Pedro Julio Pérez Marcos que te comenta, ¿te influencian los comentarios de tus seguidores sobre cómo hacer tu próximo trabajo o prefieres aislarte y seguir con tu propio instinto sin interferencias? La verdad es que no me influencian. Los tengo en cuenta, hombre, si por ejemplo en alguno de los libros que hiciese empezara a recibir críticas negativas unánimes, por lo que sea, de pronto pues igual diría, uy, pues, no sé, igual estoy haciendo algo mal, o igual no estoy, o me estoy equivocando, o estoy haciendo algo que no. En general, los comentarios además no suelen ser, salvo casos muy excepcionales, correcciones, ¿no? Deberías hacer esto, deberías. En general, la crítica, tanto la profesional como la... Porque ahora mismo hay una crítica profesional que se sigue haciendo en blogs, en revistas, pero luego Twitter, Facebook, las redes sociales son un campo de crítica y de comentario libre, ¿sabes? Y público. Entonces, muchísima gente, Instagram, ¿sabes? La gente, me compro la cólera y me encanta por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, en general, salvo casos, ya te digo, de gente que a lo mejor le ha parecido pues que no era estrictamente, había hace poco un comentario de un helenista, sería, claro, diciendo, bueno, pues que históricamente, pues que esos cascos no correspondían. A ver, Bueno, ya, evidentemente sea a lo que se ya. refiere, evidentemente, claro, los cascos que yo pongo son unos cascos casi de la época de Homero o posterior, cuando realmente probablemente Homero hablaba de una época muy primitiva en la que los cascos probablemente eran mucho más sencillos, tenían que ver más con algo tipo micenas que con estos cascos tan monos, con esos penachos. Pero Mm. ahí, digamos, trabajamos un poco con la ficción, o sea, no es un libro de historia, perdón, es un libro mitológico, en el fondo, son mitos, estamos trabajando con mitología. Y ahí yo creo que la mitología admite perfectamente este tipo de, si quieres, bueno, de Sí, una particularidad. licencia, sí. Claro, porque, bueno, yo tiendo a trabajar mucho o sea, me gusta mantenerme, digamos, en la época, pero no tanto con el detalle microscópico y realista. Creo que, creo que a veces, o sea, si hubiera puesto cascos sin penacho, no hubiera sido menos creíble ni más creíble. O sea, el libro funciona a otro nivel, no funciona. Yo siempre digo que funcionamos como en el teatro, ¿no? Que la credibilidad de lo que estás viendo depende del que lo ve también, ¿no? No solo del que lo hace, sino que es un pacto entre el lector, en este caso, o el espectador en el teatro y el autor. O sea, el propio teatro, el propio medio, es incapaz de crear la realidad. Las películas lo intentan más por su manera de ser, por su tipo de formato, pero en el teatro es imposible porque el espacio teatral es una mentira ya directa, ¿no? Entonces es un espacio que no es ningún país, no es nada, es un espacio abstracto de trabajo, es un espacio simbólico. Ya. Y el papel es igual. Nosotros dibujamos cosas, o sea, no existen, no están ahí, no son reales. Entonces, en ese territorio yo creo que somos mucho más libres que de lo que creemos cuando dibujamos, ¿no? Y a veces nos obligamos los dibujantes, sobre todo cuando estás empezando, a ser exacto y a tener toda la documentación, con la idea falsa de que eso convence más al lector, ¿no? De que el lector se va a creer más si el penacho es el penacho correcto de los dragones del Imperio Austrohúngaro de 1600 y te has pasado 3 días buscándolo, porque así dices, no, es que esto, es que si no lo pongo se van a dar cuenta. Y no se da cuenta nadie, además no tiene importancia porque tú lo que estás contando es otra cosa, ¿no? Y el lector no es un historiador ni te va a exigir
que sea todo. Hombre, evidentemente, si estás haciendo una cosa en un periodo, no puedes saltarte el periodo alegremente y poner, yo que sé, un tanque en mitad de la batalla de Waterloo. Eso a lo mejor es una exageración, Claro, hay cosas y pero me cosas, refiero a que pero hay un territorio de trabajo más amplio del que creemos. O sea, que ujú, evidentemente haces una investigación histórica, pero más allá de la investigación histórica, luego tomarte licencias es una cosa que hacemos todos, ¿no? De hecho, el dibujo ya es una primera licencia, porque es una mentira. Es un dibujo, es una estilización, es un símbolo, o sea, está demasiado sintetizado, eso no es una persona. Entonces, en el momento que traduces una persona real a un dibujo, estás eliminando una cantidad de detalles increíble. Estás haciendo una cosa mucho más sintética, ¿no? El y dibujo ya que tiene. te metes por ahí también, eh, es la propia visión del autor, o sea, del dibujante. Claro, eso luego, esto es aparte del estilo, digamos. Esto simplemente Ujú, es la manera en la que tú abordas lo que es la documentación o el periodo histórico que quieres, digamos, mostrar, ¿no? Luego está tu estilo que también también tiene cosas que decir, digamos, ¿no? También tiene ahí algo que decir. Y mi estilo dice muchas cosas, es muy pesado, ¿no? Y muy poderoso pero bueno, intento siempre mantener el equilibrio entre un estilo y, digamos, las nuevas piezas, las nuevas adquisiciones que me van a ayudar a contar la historia. Entonces, en ese caso, yo creo que tanto La Cólera como Las Meninas como Warburg históricamente son perfectos y funcionan muy bien y te transmiten muy bien la época en la que estoy trabajando, ujú. que es mi trabajo un poco, ¿no? Mira, vamos a poner aquí otra preguntita de Sara Fernández Bonilla. Dice, hola, de todos los proyectos que has hecho o estás haciendo, ¿tienes alguno del cual hayas disfrutado mucho haciendo? En general, de los últimos que he hecho, ahora tengo la suerte de que ya no tengo que hacer muchos trabajos que no quiero. Eso es una suerte un poco también, una suerte y bueno, que lo rechazo directamente. Si no quiero hacerlo, no lo hago. Y me lo puedo permitir, que esa es otra, porque a veces durante muchos años no puedes y dices, bueno, pues entonces de vez en cuando te toca hacer algún trabajo que es un trabajo comercial, por lo que sea, ¿no? En general, últimamente tengo bastante suerte con los encargos y siempre que me llega un cargo nuevo, últimamente son encargos que me apetece hacer casi todos, ¿no? Pero claro, yo creo que he disfrutado mucho los cómics, o sea, tanto La Cólera como Warburg han sido trabajos que he disfrutado muchísimo, ¿no? Porque ya no solo tiene que ver con el dibujo ni con nada de eso, sino con algo más profundo, si quieres, y más interesante, que es la exploración de un medio, ¿no? Y trabajar con un compañero como Santiago, como Jorge. Y entre los dos, ¿no? Entrar en ese mundo, internarnos en esa selva narrativa Ujú. y los dos armar un proyecto tan complicado y tan fascinante como los dos que he hecho con ellos, pues para mí ha sido un lujazo, vamos. Yo creo que, bueno, para mí yo ahora mismo me siento muy privilegiado, ¿no? De trabajar con ellos y de poder trabajar en algo que me gusta tanto, con gente a la que también le gusta tanto hacerlo, ¿no? Eso, Hombre, por lo que has estado contando, la forma en la que te has expresado de esas etapas laborales de tu vida, se nota que te han entusiasmado muchísimo los tres proyectos, o sea, los tres sí, proyectos pilares de los que hemos estado hablando en esta horita que llevamos de charla. Se nota que además te gusta mucho, no solamente tú como ilustrador, darle vueltas a cómo ilustrar esto o aquello y tal, sino la sinergia entre guionista y claro. ilustrador y sacar una cosa que es complicada, como tú dices, Es que es de importante, yo contar. creo que sí, yo es de las cosas que más contento estoy, un poco de cómo elijo, que también a veces ellos te eligen, pero bueno, decidir un poco con quién trabajas, ¿no? Y me gusta mucho trabajar con Jorge y con Santiago y con Fernando Marías, que también he trabajado a veces, y con otra gente, con Bernardo Vergara, hice cosas. O sea, procuro siempre que la gente con la que trabajo sea gente con la que me llevo bien, con la que me entiendo y con la que salen cosas, digamos lo que dices tú, ¿no? Que el proceso de trabajo es un proceso estimulante, divertido, interesante. Por supuesto es un trabajo y lleva tiempo y esfuerzo, pero pasarlo mal, digamos, es una cosa que yo, si no me pagan mucho, prefiero no hacer. Sin necesidad, O sea, si yo sin claro. necesidad no lo hago. O sea, si viene Ujú. alguien que, mira, este proyecto no me gusta nada, pero me van a dar un dineral por lo que sea, y dices, bueno, pues lo podría hacer a pesar de todo, ¿no? Pero una cosa como la novela gráfica, o que en general es bastante costoso de hacer y tiempo, y no te dan mucho dinero y no te pagan bien porque es muy difícil,
pues es que si encima estás pasándolo mal, pues es que yo creo que no merece la pena, ¿sabes? Yo para pasarlo mal no lo hago. Entonces, bueno, yo creo que eso es una lógica, vamos, eso lo entiende cualquiera, ¿no? Es un poco un proceso de trabajo que es bastante obvio. Vale, tenemos por aquí otra pregunta de Silvia Machado, colaboradora de la Fundación además. Hola a todos. Javier, tengo una pregunta para usted. ¿Es difícil reinventar una obra que ha sido reinventada tantas veces como la Ilíada? Bueno, Potente pregunta. claro, cualquier clásico, ya no solo la Ilíada, que ya te digo, realmente lo que hemos hecho es coger trozos y partes y un poco hemos troceado la Ilíada para armar otro proyecto y otro libro y otra idea, ¿no? Ujú. Y no es tanto una adaptación como tomar prestadas cosas, personajes, momentos para contar algo, ¿no? Entonces no nos hemos enfrentado ahí como a una adaptación canónica, ¿no? Sí que en otras ocasiones, en el Jekyll y Hyde, por ejemplo, sí que tuvimos que trabajar más cerca de la obra porque era un libro para SM, tenía unas características más rígidas como de adaptación. Y luego en todos los cuentos o las ilustraciones que he hecho para obras que ya han sido, como por ejemplo Sherlock Holmes o Cuento de Navidad, que son libros que ya ha hecho mucha gente, son personajes que ya están muy dibujados, pues siempre es un reto porque tienes que intentar darles una visión nueva, tienes que llevártelos a tu terreno, tienes que intentar encontrar una manera nueva o diferente o personal de abarcarlo, ¿no? Yo creo que siempre es un reto y por un lado, siempre me preguntan esto, nos lo han preguntado muchas veces, ¿no? Lo de los clásicos y tanto las obras literarias como los clásicos, ¿no? ¿Cómo entras otra vez, ¿no? Y yo creo que es de las cosas que más me gusta, ¿no? Yo siempre digo que tengo mucha envidia de los músicos cuando hacen versiones de Dylan o de los Beatles o de Pink Floyd, que a mí me gustaría hacer eso como dibujante, ¿no? Coger y hacer el garaje hermético yo, ¿no? O hacer que no se hace, en literatura tampoco se hace. De hecho, debe ser no sé, no he pensado mucho a nivel teórico de por qué no se hace o si a nivel ni siquiera industrial sería una buena idea y a lo mejor nadie lo compra, ¿no? Porque ya, bueno, ya digamos existe el Quijote, ya que tú hagas tu variación no nos interesa, ¿no? Sin embargo, en la música sí ocurre. Y es algo que siempre he pensado que sería interesante hacer. Se han hecho cosas cortas como páginas, sí se han hecho experimentos en Mira, los... no, ahora estoy echando cabeza porque yo, a ver, a mí me gusta mucho la literatura, pero es verdad que lo que es, eh, no, es que no es reinterpretación, sino es reactualización, como una actualización de obras, Una es verdad que versión, no. claro, lo que es tu versión. Funcionaría igual que en música, o sea, tú coges una canción de los Beatles y la cantas tú y ya al cantarla tú estás transformándola, ¿no? Pero, por ejemplo, en el cine también se Biblia, hace. ¿qué? En el cine también es bastante común. Menos porque a veces sí, se han hecho remakes, ¿no? Se llama Ujú. a veces son muy literales. Había uno de Psicosis, creo que hizo la misma peli exacta. Que bueno, eso es casi un ejercicio ya de obra conceptual. Pero bueno, sí es interesante coger y decir, voy a coger este tema o esta película o esta historia, la voy a contar yo a mi manera, ¿no? Y eso es una cosa que siempre me ha dado como envidia de los músicos, ¿no? Igual luego no lo hago, porque luego igual enfrentarte a... Porque por un lado querrías hacer algo que te gusta mucho, obras como por ejemplo he dicho el garaje hermético, por un ejemplo, ¿no? Pero claro, enfrentarte al garaje hermético, o sea, sabes que mejor que Moebius no lo vas a hacer, con lo cual dices, bueno, pues es un capricho personal. ¿Quién me va a pagar a mí ese capricho personal? Pues Bueno, pero a la ver, o obra sea, de Corben o Maus. ya. Es decir, fíjate, Ujú. imagínate que alguien se atreviera a coger Maus. Y también dices, bueno, mejorar Maus es que está tan bien que no sabes, podrías hacer otra versión, podrías hacer otra cosa y probablemente saldrías perdiendo, ¿no? En el combate. Pero bueno, sería interesante, a lo mejor con historias cortas. Se hace a veces con personajes, ¿no? En los superhéroes lo hacen bastante, ¿no? Coger y reinterpretar zonas de personajes y volver a usarlos y hacer como pequeñas variaciones. Sí, es Pero que justo te iba a comentar, no creo que sea una cuestión, bueno, por lo menos yo no me lo planteo como mejorar una obra, no, no, sino, no, realmente no sería mejorarla, porque evidentemente tampoco es tu intención, porque no se trata de mejorar nada. Simplemente se trata de hacer una versión personal de algo que te gusta, ujú, exacto. que te apetece y podría ser interesante. Y a lo mejor se hace, en algún momento a alguien se le ocurre
juntar, bueno, se hace, por ejemplo, ahora, pero más que reinterpretar obras antiguas, lo que se hace ahora en cómic, por ejemplo, con Corto Maltés se ha hecho es seguir un poco, seguir el personaje y seguir haciendo libros del mismo personaje con otros Sí, dibujantes. con la vanguardia, exacto, con las Pues vanguardias sí, del a veces momento. con Sí. Corto Maltés, por ejemplo, es más directo porque han imitado un poco el estilo de Hugo Pratt y han seguido un Ujú. poco por ahí. A veces eso es mejor, a veces hay gente que lo hace diferente, ¿sabes? Lo coges y haces una versión muy diferente de un personaje o sigues un personaje, pero eso es algo que sí que me gustaría, no sé, me produce curiosidad, me parecería interesante ver versiones de cómics famosos por otros dibujantes, ¿no? Bueno, pues Además, ya, editores, si hay alguno que nos está viendo, ya bueno, supongo saben. que sí la probablemente lo que pasa es que no sería comercialmente demasiado atractivo, entonces sería digamos, un esfuerzo económico y personal y de trabajo que a lo mejor luego no tendría sentido, ¿no? Comprar Watchmen dibujado por Robert Crumb. Yo me lo compraría, pero claro, también Ya. eso sería una cosa que pues es como los libros de bocetos. Bueno, Como, exacto, sí, ediciones coleccionistas o algo así. claro, que al final los compramos los dibujantes, entonces, bueno, no sé si sería interesante, pero bueno, a nivel personal siempre me ha parecido una buena idea. Vale, mira, y Javier, esto ya es una pregunta que te quiero hacer yo. ¿Estás trabajando ahora en algún proyecto nuevo? Sí, ¿Alguna cosita entre manos que nos puedas no contar? puedo contar mucho. Nada. No, 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 creo que todavía. Es que además yo en eso somos tanto Santiago como yo y Jorge también. Pero bueno, sobre todo Santiago y yo somos muy celosos, no por nada, sino porque nos gusta que cuando llega el proyecto y se anuncia, nadie sabe nada. Digamos que es un proyecto que aparece como fantasma, ¿no? Hmm. Porque es verdad que tampoco puedes escapar a eso, porque es verdad que los editores quieren que enseguida se cree un poco ¿no? de Sí, de polémica, hype. Sí, hype, sí, 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 de algo de venga, que ya, pues están haciendo esto, están haciendo tal, y eso probablemente pasará pronto, porque estamos Santiago y yo haciendo una cosa que saldrá a primeros de año, más o menos, para Stiberry, Ah, y bueno, pero probablemente ya nos estás pronto, diciendo que estás trabajando con sí, Santiago otra ya, vez y estás con Astiberri. ya te Bueno, nos podemos imaginar. que no te quejes, te estoy dando algo de información. No mucha, pero... y sí, estamos trabajando en una cosita, ¿no? Una cosa pequeña, pero muy divertida. Y luego con Jorge también tengo otro proyecto que todavía está en fase de vamos, estamos con el guión dándole vueltas, ya tengo guión, pero tenemos que hablarlo, en fin, que está, de momento está en esa fase primera, y que sería otro libro con Jorge para el año que viene o el otro probablemente, porque lo trabajaríamos el 2022, Dos. entonces saldría, yo creo que saldría primeros de 2023 probablemente, o sea, durante el año que viene, en principio, yo creo que saldría una cosa que estoy haciendo con Santiago, y luego ya hasta el 23 no saldría nada más con Jorge. Bueno, luego hago cosas pequeñas, ¿sabes? Y portadas y Ujú. eventos y Fíjate, proyectos. el otro día, los días previos al arranque del salón, estaba hablando con uno de los dibujantes que tenemos aquí en Canarias, Eduardo González. Estábamos hablando justamente de ti, que como invitado y tal, él está encantado de tener tu obra aquí. Y me comentaba que una de las, o sea, le gusta mucho tu trabajo, completo, obviamente, pero lo que tienes tú, o sea, exclusivo tuyo, le gusta muchísimo. Mi No estás, trabajo, mi sí, o trabajo sea, sí, pero aparte eso, o sea, más allá de que colabores, o sea, obviamente, que trabajes con otros guionistas, cuando tu obra es enteramente tuya, es la parte que más le gusta. No tienes nada por ahí tuyo, solo tuyo, ahora no, mismo. de momento estoy haciendo unas páginas para un boletín que se llama La Residencia de Historietistas, que lo saca Juanjo el Rápido, que es un boletín Ujú. chiquitito. Y estoy haciendo una página ahí no sé, cada 2 meses o 3. Luego las voy subiendo a las webs y a Facebook y tal. Y luego tengo un proyecto que quiero hacer en algún momento, pero no sé cuándo, porque, o sea, proyectos tengo muchos, ¿sabes? En la cabeza siempre tienes unos cuantos que dices, este me gustaría hacerlo, este me gustaría hacerlo. Sí, bueno, el creativo es así, continuamente Claro, creando, estás creando, todo el creando rato. ideas. Pero bueno, hay uno que sí que tengo bastante ganas de meterle mano, que lo empecé en los 90 más o menos, en primeros de los 90 mediados 90 finales. Hice alguna cosa con este personaje
Y siempre, y siempre tenía las ganas de hacer un libro con ese personaje y terminarlo, ¿no? Porque se quedó a medias. Y ese es un proyecto que sí que me gustaría hacer, y es mío, o sea, digamos que lo escribo yo y todo. Pero tengo que encontrar el hueco entre mis guionistas, que cada vez que hay hueco lo llenan con un proyecto. Claro. Cuando me quedo libre, me dicen, oye, tengo esto, tal, ¿te parece? Tal. Porque además, como trabajamos bien, nos pasamos bien y nos gusta, pues, y como son dos, pues cuando había solo uno teníamos espacio, ¿sabes? Porque tenía, digamos, entre que terminábamos un libro y empezábamos otro, pasaban 2 años. Pero ahora, al ser dos dibujantes o colaborando con Jorge y con Santiago, en cuanto termino el libro con uno, ya el otro tiene un proyecto que me apetece, entonces, y que yo me dejo, ¿sabes? Que también podría decir que no. Ah, que también tú te... Sí, sí, yo no, no. Ahí la culpa es menos la culpa, digamos, bueno, tampoco hablemos de culpa, pero que sí que también la responsabilidad puede decir yo, pues mira, no, este año no, o el año que viene no, voy a hacer esto. Pero claro, me gusta, me provocan, digo, ay, qué buena idea, qué bien, qué me apetece, tal, venga, sí. Pero bueno, yo creo que sí, que probablemente tendré que encontrar el hueco entre los trabajos que hago con Santiago y con Jorge y con otra gente para hacer algo mío, porque también yo a veces me echo de menos a mí, ¿sabes? Que escribo cosas, acabo de hacer una historieta para un libro sobre el COVID, que salí con la Ujú, Sagastiberri, ujú. que hice 4 páginas, que recuperé a un personaje mío, que Hop, que lo tenía abandonado hace tiempo y lo he recuperado. O sea que de vez en cuando sí que escribo cosas, ¿no? Lo que pasa es que todavía de momento poco a poco, ¿no? Y me ocupa mucho tiempo los trabajos que hago con mis amigos Jorge y Bueno, Santiago. hay tiempo para todo, llegará el Hay momento, tiempo para exacto. Exacto. Bueno, Javier, pues mira, como te comentaba antes de la entrevista, se nos ha pasado la hora súper rápido y ya hemos llegado al final de la charla. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a las personas que nos han estado viendo, que han estado haciendo preguntas. Les recuerdo que el Salón del Cómic continúa. Ahora es que nos falta. Que tenemos hasta el 14 de noviembre de charlas, talleres, conferencias y nuestras exposiciones presenciales en la isla de Tenerife, que estarán en la Sala de Arte de la Recoba en Santa Cruz, y el próximo lunes en el Parque García Sanabria, y mañana además tenemos una inauguración también de una de las exposiciones presenciales en la tienda de cómics y mazmorra. Eh, Simplemente les quiero recordar que Santa Cruz Comic está organizada por la Fundación Canarias Cinemas Comic con la ayuda de la Cátedra Cultural Moebius y que este año contamos con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y del Cabildo con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario del Desarrollo Cultural. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana en más actividades del Salón del Cómic de Tenerife 2021. Les dejo además con un vídeo de nuestros patrocinadores para cerrar la charla. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Disfrutadlo.